Bueno, hola a todos. Hoy vamos a empezar la clase. Eh, Como recuerdan, bueno, hoy tenemos solo una partida porque ahora en julio estamos dando clase inicial también, como ya saben. Después ya en agosto vamos a retomar el ritmo regular. Pero bueno, hoy vamos a ver solo una partida, no dos, como venimos haciendo este mes. Y vamos a seguir con estructura Carlsbad. No sé si algunos se acuerdan de lo que era estructura Carlsbad, que empezaron con Nahuel el día martes. No sé quién estuvo en la clase de Nahuel. Ahora sí nos vamos a introducir lo que es la estructura Carlsbad. Dígame si se está escuchando todo bien. Ahí voy a empezar a mover. D4. Bien. Sí, se escucha bien. Bien, bueno, la partida que vamos a ver es de Lajos Portage. La estructura Carlsbad. Que tengo mis dudas cómo se escribe. Creo que así. Pero puedo estar escribiéndola mal probablemente. Pero bueno. Ahora cuando avancemos vamos a ver la posición y vamos a ver a qué estructura nos estamos refiriendo. Ahí me corrigieron muy bien. Ahí está. Me faltaba la L en el medio. Bien. Ahora cuando avancemos vamos a ver a qué estructura nos estamos básicamente refiriendo. Bueno, la partida de Portage con Kasparov. Ya hubo una clase de Portage contra Kasparov. Alguna otra partida que vieron. Vamos a ver otra de Portage contra Kasparov. Pobre Portage lo agarramos un poco de cliente. Así que bueno, vamos a empezar. La partida se jugó en el 1989. Sí, estaba ya grande, pobre Lajos. Sí. Además con Kasparov, campeón del mundo, ¿no? Y bueno, muchas en contra, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. La partida empezó con D4. El negro jugó D5. Díganme si va todo bien el tema de las movidas. Caballo F3. Caballo F6. Bien, C4. E6. Y bueno, acá el blanco, bueno, esta es una posición muy típica de peón dama que ya hemos comentado en otras oportunidades. Normalmente el blanco hace caballo C3, que es la típica jugada de gambito de dama. No, alfil G5, bueno, todas esas jugadas. O G3, que es la catalana también. Digo, todas estas son las más comunes. Pero bueno, acá blanco decidió ya definir la estructura con C por D5. Que esta jugada, bueno, es lo que básicamente introduce este tipo de estructura, ¿no? Entonces vamos a avanzar algunas movidas. Entonces después C6. Bueno, el orden que hizo Portage no es muy popular. Voy a tratar de explicar un poco por qué. Básicamente el punto es que lo que tiene un poco de contra es que ahora el negro, este alfil tiene una buena casilla para salir en F5, ¿no? Y lo dejan. Por ejemplo, acá si el blanco intenta alfil G5, el negro intenta alfil F5 y queda más o menos bien posicionado. Después el caballo sale por D7 sin interrumpir al alfil de C8, ¿no? Que suele ser un poco el problema en estas variantes, ¿no? Normalmente, para que se entienda un poco mejor, el blanco suele hacer más este orden de movidas. Suele serlo más acá, a peón por peón. Este suele ser el orden más común para entrar en esta estructura, ¿no? Lo que cambia un poco en este orden de movidas es que si hago estas jugadas, por ejemplo, alfil G5, alfil G7, E3. Si el negro hace ahora alfil F5, el blanco come en F6 y hace la jugada dama B3. Bien, ahí veo que hoy lo conocía el tema. Y el negro pierde un peón. Esta es una especie de celada teórica, una celada, una trampa, ¿no? Porque el peón es de D5 y lo colgaste un montón de veces, puede pasar, ¿no? Claro, los peones de D5 y B7 están atacados y perdemos un peón, ¿no? Y si el negro hace C6, el blanco ya puede jugar, por ejemplo, alfil D3 o dama C2 y controla un poco la salida, ¿no? Especialmente alfil D3, ¿no? Entonces, este suele ser un poco más el orden común de la estructura Carlsbad, donde si bien el blanco ya definió el centro, el alfil no puede salir fácil a F5, que es la mejor casilla. En el orden que lo hizo Portage, no se considera el mejor orden,
Porque después de la jugada C6, como les digo, ya el alfil se prepara para salir a F5 muy rápido. Mencionar que si sale a F5 directo, siempre está el problema de la jugada dama B13. O sea, siempre esta es una jugada típica también en posiciones de gambito de dama. No sé si bueno, la tenían también en esta posición, atacando el punto en B7, digo. Es muy típico en el gambito de dama esto, ¿no? Y ahí tendría algunos problemas para defender ese punto, ¿no? Porque obviamente dama C8, el peón de D5 está indefenso, ¿no? Y hacer B6 nos deja algunos problemas en el flanco dama un poco débil, ¿no? Después de, por ejemplo, no sé, D3, el flanco dama nos queda un poco mal, ¿no? Las casillas en el flanco dama, ¿no? Díganme si está todo ok. Ahí lo veo a Elefante Negro. ¿Cómo va, Leandro? Sí. ¿Eso qué fue esa partida que me decís? ¿Lo vi? ¿Fue que fue un... ¿Fue una eslava o fue esta línea? Sí, o sea, es que no me acuerdo de la partida. ¿No fue una eslava? Claro, fue eslava que jugó con alfil C8 de vuelta, claro, sí. Sí, en general no es una buena idea. Normalmente si tenemos que hacer alfil F5 y tenemos que hacer alfil F8 suele alfil C8 de nuevo, suele ser que algo falló en general, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dama B3, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la posición de apertura, entonces el negro juega C6 y el blanco intenta impedir el desarrollo del negro con la jugada dama C2. Que es una jugada también bastante típica en posición de ámbito de dama. Y como les digo, en este caso va directamente destinada a evitar la jugada alfil F5, ¿no? Y bueno, acá hay más de una posibilidad. El negro obviamente puede elegir entre, por ejemplo, sigue desarrollando con alfil E7. Pero el negro decide hacer una jugada que no es muy convencional. Así que vamos a prestar un poco de atención. Que es la jugada caballo A6. Bueno, ¿qué les parece esa movida y cuál es la idea? ¿Cuál creen que es la idea? Inesperada, ¿no? El caballo por la banda, ¿no? O sea, lo que siempre les dicen que no tienen que hacer, ¿no? Caballo por la banda en apertura, ¿no? Pero en este caso tiene una justificación, ¿no? Claro, la hizo Kasparov, entonces, claro, alguna justificación debe tener, ¿no? Sí, no es una jugada obviamente... Claro, no es una jugada obviamente convencional, ¿no? Bien, caballo C7, caballo E6 es un plan. O sea, básicamente el caballo tiene esta ruta, ¿no? Para ir para el centro. Y también apunta a la casilla P4, ¿no? Aprovechando que blanco definió muy rápido la dama en C2, ¿no? Esta jugada se puede hacer porque blanco todavía no hizo el desarrollo natural, que es tipo alfil G5, E3, ¿no? Bien, ahí Leandro veo que vos sabés ya bastante de estructura Karsberg. Sí, eso ahora cuando avancemos en la partida vamos un poco a hablar de ese tema, ¿no? De dónde están bien las piezas, ¿no? Ahora un poco cuando avancemos, ¿no? Entonces caballo A6 plantea también la idea de caballo B4. Entonces Portage primero hace A3, lo cual tiene bastante sentido. O sea, si no hace A3, el negro tiene la opción extra de jugar caballo B4. Bueno, hay que ver cuál podría ser el blanco. Alfil F4, alfil G5 serían normales. El negro a veces se puede ir por B4 en esta posición también, ¿no? Y la dama tendría que ir a B1 probablemente, ¿no? Porque si va, por ejemplo, a D2, ya el negro también podría otra vez hacer alfil F5 amenazando... Ya crearía algunos problemas, ¿no? Con la amenaza de caballo C o jaque. Obviamente se puede proteger con torre C1, ¿no? Pero ahí ya incluso... Ya creo, no sé si no hay caballo E4, hay que empezar a jugar... A mirar un par de jugadas más o menos concretas, ¿no? Aprovechando la falta de desarrollo, ¿no? El negro siempre también puede jugar algo tipo A5 y retroceder, ¿no? Pero creo que en esta posición específica, por ejemplo, algo tipo caballo E4 debe ser ya bastante bueno para el negro, ¿no? O sea, como que blanco en general no tiene por qué permitir esto, ¿no? Entonces, bueno, hacia 3, que es bastante lógico.
Y ahora vuelve a C7, ¿no? Y viene alfil G5. Y bueno, acá lo natural parecería ser caballo E6, pero no hizo caballo E6. Acá tiene otra idea en mente. A ver, ¿qué otras ideas se les ocurren acá, no? Al menos caballo E6 no todavía, ¿no? A ver, piensen en algo a ver, siguiendo con este desarrollo quizás poco convencional, en este caso, en este gambito de dama, ¿no? A ver qué otras jugadas puede hacer el negro acá. Claro, sí. Ahora vamos a hablar de ataque de las minorías. Quería llegar un poquito ahí más cuando lleguemos al medio juego. Voy a hablar un poquito de las estructuras. G6 con alfil F5, dicen ahí. ¿Qué opina ahí el resto? Lo veo a Brian ahí en la clase. A Fran, lo veo a los chicos. ¿Le gusta ahí G6? ¿Los demás? ¿Qué opinan? ¿Le parece bien G6 o ven alguna otra opción? Claro, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque Blanco no hizo la jugada E3, ¿no? O sea, ese es como el punto principal, básicamente, ¿no? Así que sí, eso fue lo que pasó, básicamente, ¿no? Esta idea de G6, ¿no? Un plan. Inicia con un plan bastante creativo, ¿no? Para ya jugar alfil F5 rápido y sacarse ese alfil, que suele ser como el problema, ¿no? Quizás mencionar que el alfil podría también salir a G4, pero en general no es una muy buena casilla en G4 porque ya caballo E5 vendría, por ejemplo, con un tiempo, ¿no? Y ya esto sería un poco raro, ¿no? Entonces, en general en G4 no es una buena casilla. Y en E6 está muy torpe, ¿no? Porque le saca la casilla normal al caballo y tampoco hace mucho. Entonces, por eso nos interesa F5. Y por eso acá se ve precisamente G6, aprovechando que el blanco no hizo E3, ¿no? Muy bien ahí Loy. Y entonces, bueno, Porti sigue jugando de forma tranquila en esta posición. Juega E3. O sea, E3 ya como que no aspira a luchar por una ventaja o una presión. Según Kasparov en sus notas, la opción era E4 en esta posición. Una jugada un poco más agresiva, ¿no? Pero no al estilo de Portis. Si alguno ha visto partidas de Portis, en general es un jugador bastante técnico, bastante posicional. Pablo, a vos te gusta el 4. Sí, Kasparov la cita en sus notas, ¿no? Tipo, Kasparov cita como una idea peón por, caballo por, aprovechando la clavada, o sea, por ejemplo, alfil G7. Y enroque largo, nada, pero es un tipo de partida muy distinto, ¿no? Sería algo bastante violento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y enroque corto jugar a H4. Esto analiza Kasparov como una idea para el blanco, ¿no? Que parece interesante. Pero como le digo, le tiene que gustar este tipo de partida a uno, ¿no? Enrocar largo y atacar con H4, ¿no? Es el tipo de juego que en general también Kasparov se siente bastante cómodo, ¿no? Como le digo, depende de la cuestión de estilos hacer esta decisión o no, a veces también, ¿no? Porque bueno, el 3 es como más tradicional y esto es como algo más alocado, ¿no? No sé si a alguno le gusta este plan con blancas, enroque largo y H4. A vos, Leandro, te veo que imagino que te gusta este plan. Te veo así con. Sí, no, creo que como digo, depende de una cuestión un poco de estilos, ¿no? Por esto se podía intentar, ¿no? Aloy no, Aloy es más técnico, no le convence demasiado. Sí, Kasparov sigue un poco con sus notas, alfil F5. Voy a pasar la variante que él da. No es forzada, ¿no? Pone posición complicada después alfil G7. Yo no creo que el negro tenga problemas muy graves acá, pero bueno, es bastante complejo, ¿no? Lo que pasa es que esta posición es muy de doble filo, ¿no? Pues si el ataque blanco no resulta, a largo plazo tiene el peón aislado, ¿no? Que bueno, ya hemos comentado de peones aislados en clases anteriores. Es un buen análisis. Como dice Pan, me gusta para ninguno de los dos. Es un muy buen análisis.
De hecho, ya que mencionaste a Pano, no sé si vieron que Oscar abrió un canal. Está subiendo las clases en River gratuitas. Las que está dando grupales. Eh, no sé si les he comentado a ustedes antes, pero bueno, yo tuve la posibilidad de tomar clases particulares con Oscar cuando tenía entre 15 y 16 años. Y bueno, fui bastante tiempo a River cuando era joven. Así que nada, Oscar fue personalmente uno de mis principales formadores, así que lo recomiendo. Eh, mirá qué bueno, Paula. Recomiendo ahí. Sí, pone Oscar Pano ajedrez y va a salir inmediatamente. Se van a dar cuenta cuál es el canal. Está subiendo ahí las clases. Creo que Nahuel lo está ayudando con la logística. Está también su hijo, ahí lo ayudan. Recomiendo muchísimo que se den una vuelta por el canal de Oscar. Si tienen tiempo y ganas, clases de Oscar ahí gratuitas es un privilegio. Les digo como ex alumno de Oscar. Y bueno, mi principal formador. Bueno, ahí ya pusieron el canal. Lo recomiendo. Pero bueno, después de esta clase, no me abandonen ahora, por favor. Así que después de esta clase ya pueden ir entrando, que es más cortita. Así que bueno, esto era una opción, era interesante, pero era un tipo de partida que Portage en general no solía jugar. Entonces, bueno, volviendo un poco a la apertura, blanco hizo E3, que es normal. Y ahora el negro aprovecha para sacarse el alfil malo. Alfil F5, alfil D3, alfil por D3, dama por D3. Y acá quizás ya va a llamar la atención que hizo alfil E7. No alfil G7, que quizás es lo que pensaríamos, ¿no? Decidió por E7. ¿Por qué les parece que decidió en E7 y no en G7? Claro, básicamente sí. Está el tema del E4 y básicamente también porque quiere luchar contra el flanco dama, ¿no? O sea, Blanco va a tratar de empezar a mover en el flanco dama. Ahora, una vez que avancemos un poco, vamos a comentar la estructura. Pero básicamente el alfil tiene mucho más sentido que esté en E7 y esté luchando en el centro, ¿no? Porque las debilidades en torno a G6, o sea, ya se cambian también un par de piezas menores y nada, Blanco no está pensando básicamente en atacar, ¿no? Y también muy bien ahí, como dice Eloy, en G7 chocaría contra el peón de D4. Entonces va a la casilla E7, ¿no? El Blanco enrocó. Sí, al fin H6 es una buena pregunta, ¿no? Siempre es una buena pregunta. Kasparov ni cita esto en sus notas. Yo supongo que el punto es caballo E6 en esta posición, ¿no? Y tengo dos ideas, ¿no? Caballo G4 e incluso caballo G8, ¿no? Puede ser también. Contra algo tipo H3 incluso puedo considerar hasta caballo G8. Entonces tampoco es tan claro cuál es la siguiente acá del blanco, ¿no? Incluso siendo Kasparov podría considerar hasta torre G8 y G5, algo más alocado. Lo podría mirar también, ¿no? Eso supongo que era una de las posibilidades, ¿no? Para el negro. No sé qué les parece a ustedes. ¿Alfil F4 en qué momento decís, Leandro? Caballo G4 directo, ok. Sí, esta es otra opción, ¿no? Sí, yo pensé que tuviera alfil G7, alfil E5 acá. Sí, esto obviamente se puede, pero esto más o menos es una posición normal, ¿no? O sea, enroco, después vuelvo. Más o menos es normal. Claro, yo lo que tenía dudas con esta era si podías quizás intentar esto y esto, ¿no? Bueno, al menos me sacás el enroque corto, ¿no? Eso es lo que no tenía tan claro. Por eso pensaba en la jugada caballo E6, ¿no? No sé qué opina ahí el resto, ¿no? Pero bueno, yo esto no estaba tan seguro, ¿no?
dejarme perder en enroque. O sea, podría comer alfil de 5 y tratar de enrocar largo, pero no estoy muy seguro de eso ya, ¿no? Porque blanco encima come de caballo en E5, ¿no? Sí, caballo E6 como que mantiene las opciones, ¿no? Caballo G4, caballo G8. Y mantengo las opciones, ¿no? Pero bueno, Portage, nada, jugó como muy tradicional. Enroque. Y bueno, acá tenemos y B4, ¿no? Entonces tenemos acá la típica posición bueno, de la estructura Carvary y de lo que se llama ataque a las minorías. ¿Todos acá tienen el concepto de ataque a las minorías o alguno no lo ubica? Bien. O sea, básicamente lo que está intentando el blanco hacer en esta posición con B4 es empezar a crear una presión en el flanco dama. Bien, esto es lo que llamamos la estructura Carva, este tipo de estructura de peones. Entonces, ¿de qué se trata esta estructura? Básicamente cada bando tiene una columna semiabierta, el negro la E, el blanco la C. Y hay como una cierta mayoría, digo. Si divides el tablero en flanco rey y flanco dama, hay un 4 contra 3 en el flanco dama y un 4 contra 3 blanco en el flanco rey, ¿no? Pero muchas veces los planes en la carva, más que usar la mayoría, son usar la minoría para crear debilidades en la mayoría, ¿no? Entonces acá el típico plan de blanco, obviamente si el negro lo deja, va a ser jugar torre a B1, A4 y B5, ¿no? Ese es como el tipo de idea típica, ¿no? Entonces lo que quiere lograr el blanco ahí es dejar una debilidad en el punto en C6, ¿no? O si juega C5, que deje débil en D5, ¿no? O sea, crear básicamente debilidades en el flanco dama, haga lo que haga. Es como un plan muy típico, ¿no? Caballo P6 y A5, sí. Es uno de los planes, ¿no? Que bueno, vamos ahora a comentar. Sí. Sí, veo, Leandro, ahí que ya tenés bastante cultura sobre la estructura, ¿no? De tomar de 6. Ahora cuando avancemos un poco, vamos a comentar un poco esas ideas. Sí, en este caso vamos a ver un poco del lado de las negras y vamos a comentar algunas de las ideas, en este caso, para luchar contra los planes del blanco, ¿no? Como les digo, lo que no estuvieron en la clase con Nahuel el martes, recomiendo que la repasen, porque bueno, se trató un poco más del lado de las blancas, vamos a verlo más del lado de las negras, ¿no? Mencionar también que blanco podría jugar para su mayoría en el centro, pero está difícil hacer un E4 o algo. Hay otras posiciones donde blanco, por ejemplo, tiene el caballo en E2 y el peón en F3. O sea, no son las que vamos a ver hoy. Pero el blanco a veces con las piezas diferentes podría pensar en avanzar su mayoría, ¿no? Es otro tipo de plan que existe, ¿no? En general, cuando el caballo está en F3, el blanco suele ir por minorías. Porque avanzar en el centro le resulta un poco más complicado, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo va frenando el negro esto, ¿no? Acá viene la primera jugada quizás importante en esta posición. Bueno, puede empezar con hacer, en realidad puede hacer varias, ¿no? Pero hizo primero una jugada bastante temática, estas posiciones de gambito de dama con la columna semiabierta de, que es la jugada caballo E4. Aunque es una jugada que siempre tenemos que mirar en estas posiciones, ¿no? Que bueno, si podemos cambiar alfiles, en general liberamos un poco la posición, ¿no? Y ponemos control en E4. Y también mencionar lo que había mencionado el Leandro antes, que el caballo suele estar bastante bien ubicado, por ejemplo, en una casilla tipo D6, ¿no? A ver, supongamos tipo alfil por, dama por y... sí, F5 no dejamos un poco importante, ¿no? Mucho cuidado con esas cuestiones. Voy a hacer alguna jugada como de segunda fila, por decirlo de alguna manera. Una jugadosa para que se entienda el punto, ¿no? Tipo, no sé, caballo D2. Entonces, por ejemplo, podríamos poner el caballo en D6. Como digo, no he forzado ni nada. Pero un poco lo que quiero mostrar es que esta es como la casilla ideal del caballo en las estructuras. Porque cumple muchas funciones. Controla en C4, en este caso está defendido con el caballo en D2. Pero si ese caballo en algún momento se mueve... Hay un nuevo punto C4, sigue controlando el punto E4 y también pone más control en la casilla B5 y dificulta el avance. O sea, en general la casilla D6 es la mejor casilla posible que tiene un caballo en esta estructura, ¿no? Y defiende B7 y también, inclusive ahí como dice Leandro, a veces inclusive puede
también usar un plan ahí para aprovechar ese punto fuerte con B5 y caballo C4. O sea, hay varios planes posibles con un caballo en D6, ¿no? Quizás hay que mencionarte, Leandro, que en general el plan con B5 y caballo C4 suele ser mejor cuando se cambiaron los peones A en general, ¿no? No sé si eso lo tenías o no. Esos son detalles más finos, ¿no? Pero a veces se puede jugar igual, ¿no? Mirá, vos ya tenés ahí mucho conocimiento. Tomabas clase con Lorenzini, no sabía, mirá qué bueno. ¿Ahí en grupales o eran grupales o tomaste particulares con él? Mirá qué bueno, claro. Por eso estás ahí tirando todos los planes, por lo que veo. Bueno, igual algo aprendiste, algo aprendiste. Entonces, bueno, el caballo en D6 es como la casilla ideal, básicamente. Entonces la jugada caballo 4 un poco está destinada contra eso, ¿no? Quizás, bueno, evaluar un poco las opciones del blanco acá. Acá Porti hace probablemente la mejor jugada en esta posición. No sé qué les parece, a ver con blancas que jugarían acá, ¿no? Mencionar que caballo por E4 sería un grosero error, porque después de D por E4 perdemos pieza, ¿no? Ya que dama por E4 perdemos el alfil. Y a la intermedia alfil por E7 el negro come N7, ¿no? Y quedan tocada la dama y el caballo y perdemos una pieza, ¿no? Entonces, ¿qué opción le parece que tiene el blanco acá? Alfil F4 o alfil H6, ¿no? Esas son las dos opciones, ¿no? Vamos a ver un poco. Acá hizo alfil F4, ¿no? Que tiene la ventaja de que apunta un poco al punto en D6, ¿no? En esa diagonal, ¿no? Sí, o sea, esa es un poquito la ventaja del alfil en F4, ¿no? En H6, el punto es que el negro podía jugar torre 8 y el peón no se puede comer. No se puede comer igual todavía porque blanco perdería pieza, ¿no? O sea, caballo por E4, D por E4, dama por E4. El negro tendría acá el recurso de la jugada alfil F8. Buena jugada. Y contra dama F4, caballo E6. La dama no puede seguir defendiendo el alfil y el blanco pierde una pieza, ¿no? Ahora, fíjense que la jugada caballo 4 requería bastante cálculo, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Parece una jugada así como natural en algún punto, pero tuvo que calcular ahí algunas variantes concretas de forma precisa, ¿no? Entonces, aprovechando estas tácticas, logra un poco mejorar su situación estratégica el negro, ¿no? Un caballo 4, ¿no? Entonces, Portage con mucho criterio hace alfil F4. Y el negro come en C3. Y por curioso que sea, este es un momento muy crítico de la partida. Donde Portis ya hace una jugada un poco floja, quizás. Al menos desde el punto de vista práctico, ¿no? Así que bueno, ¿qué jugarían con blancas? En realidad tenemos dos jugadas candidatas en esta posición. ¿Cuáles son las dos jugadas candidatas que tenemos? Bien, alfil por C7 y dama por C3. Bueno, hay una que es mejor que otra. A ver qué parece a los demás. A ver ahí Fran Vera y Brian, ahí los chicos, a ver si se animan a decir algo. Si es que están viendo. Los veo ahí. Lo veo a Máximo Ricciardi también ahora.
A mí me gusta más la de por caballo, pero porque siento que si toma, o sea, dama por C3, Sí, porque siento que si toma de alfil, después le queda toda esa diagonal a la dama negra. Si sí, sí, toma sí. de, alfil por caballo en C7, siento que le queda toda esa diagonal después a la dama Y no. negra. Sí. Y a su vez, si después cambiase el peón, por ejemplo, de D4, después le queda toda esa diagonal donde está ahora el caballo en C3 a la dama blanca. No sé, por eso solamente siento que me gusta más la de por C3. Comer directamente C3. Sí, no, no es una decisión fácil, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Vos, Paula, te gusta más comer ahí en. Primero comer el caballo de C7, ¿no? Pensemos un poco más cuál es el plan en general del. ¿Cuál dijimos cuál es el plan del blanco? En general, a largo plazo. Estábamos hablando del ataque a las minorías, ¿no? Caballo E5 antes, sí, podría haber sido. No sé en qué momento decís ahí, Leandro, pero sí, era una opción, supongo. Sí, yo creo un poco lo que pasó con Portis la partida, que jugó como un poco indiferente, ¿no? A tratar bueno, jugar ahí y aguantar. Y bueno, jugó con Kasparov y jugó sólido y veo qué pasa, ¿no? Y jugó quizás como un poco pasivo. Pero sí, recordamos que en general la idea de blanco a largo plazo, miedoso, no lo quería decir así, pero bueno. Eh, sí, como le digo, si recuerdan las clases anteriores, no me acuerdo que me fue, pero ya vimos una que Ortiz fue castigado por Kasparov, así que lo tenemos un poco de cliente. Eh, claro, que alfil es mejor, ¿no? Y en realidad acá en este caso al parecer la mejor jugada era comer alfil por C7. Más que nada porque blanco... Eh, entendemos Portis, ¿no? Más que nada porque blanco, como le digo, intenta 4b5 a largo plazo y si está este caballo se va a hacer un poco más difícil, ¿no? Entonces, la mejor jugada era cambiar y tratar de volver al plan de A4 y B5, ¿no? Ese era como el mejor plan, ¿no? Más o menos acá está más o menos igualado, ¿no? Supongo que el negro haría tipo algo alfil D6 o algo así, sería natural y quizás trataría de frenar con A6, ¿no? Pero bueno, el blanco a largo plazo puede conseguir un punto de ruptura ahí, ¿no? Igual mencionar que no es tan fácil igual para el blanco acá todavía romper. Eh, porque muchas veces se intenta jugar torre a B1. Van a pasar dos cuestiones acá, ¿no? Supongamos que... Quizás quería mostrar un poco la idea posicional que había hecho Leandro, ¿no? Que acá se podría dar un poco. Voy a hacer algunas jugadas, como les digo, no... Quizás no tan precisas, pero para mostrar como una idea de que había mencionado Leandro, que me parece interesante, de que a veces si el blanco hace B5 en una situación que no sea tan buena, el negro en general tiene como varios planes para reaccionar. Uno es comer y tratar de activar su torre. Y el otro plan, el que había hecho Leandro, sí, A5 y caballo 5. En realidad hay muchos planes, el Carvar es muy amplio, ¿no? Acá estamos haciendo como una breve introducción de algunas ideas, pero hay muchísimos tipos de planes, ¿no? El plan con A5 y caballo C5 existe. Lo que pasa con este plan es que también después no tenés ruptura en el flanco dama, entonces tenés que jugar más por el centro, ¿no? Tipo, si bien me atás en B7, después te quedás sin ruptura en el flanco dama, entonces siempre es de doble filo también, porque si después te quedas sin ruptura en el flanco rey, te puedes quedar sin plan, ¿no? Pero a veces se puede jugar, depende un poco de la situación del centro, ¿no? Pero quizás lo que quería mencionar es que, por ejemplo, si el blanco intenta algún B5 muy apurado, el negro, como dijimos, puede activar su torre. Y también existe una idea posicional, que bueno, siempre hay que ver el momento exacto y eso, pero que la mencionó Leandro y que me parece que es interesante que la conozcan, es que a veces podemos tomar al revés con el peón 6 y jugar a 5. Especialmente si hay un caballo en B6, como mencionó también, es mucho mejor todavía porque teníamos la base de D5 defendida. Pero incluso acá sería bastante interesante jugar algo así. Porque el peón ya llegaría muy rápido a A3, ¿no? Entonces, de hecho, blanco, yo probablemente con blancas no haría un B5 tan rápido en esta posición. O sea, esperaría un mejor momento para no darle este tipo de opciones al negro, ¿no? Que si bien esta estructura debilita en D5, depende si el blanco lo puede atacar o no a este peón en D5, ¿no?
Pero bueno, también existe esta idea posicional. Entonces, ahí van teniendo ideas posicionales que se pueden aplicar, ¿no? Esto de jugar a 6, a veces de tomar al revés y jugar a 5 puede ser una idea. A veces tomar con peón A y activar la torre por A3 puede ser otra idea. Hay posiciones específicas donde el negro puede romper con C5 y dejarse un peón aislado. Y también, especialmente con el caballo en B6, a veces también se puede hacer con una torre en C8. Depende, hay como varias maneras ahí de tratar de luchar contra eso, ¿no? Pero acá estaría más o menos parejo, supongo. El blanco podría quizás maniobrar con el caballo primero. O quizás caballo 1, caballo D3. Y bueno, una partida un poco más lenta, ¿no? Y el negro, si no hace nada, va a tratar de jugar por... No solo contener el flanco dama, sino tratar de jugar por la columna semiabierta y crear algo de problemas en el flanco rey, ¿no? Pero bueno, después de dama por C3. Dama por C3 es imprecisa. Ahora el negro juega alfil D6. Y cambias alfil. Pero más que cambiar el alfil, lo que le interesa es mantener ese caballo. Caballo controlando, ¿no? Y el blanco come en D6. Y ahora viene un detalle muy importante. Que supongo que ya algunos la han visto a la jugada. Pero bueno, no sé si alguno que no participó, Aloy ya la dijo. Que es caballo B5. No hay problema, pero... Sí, igual los chicos están callados, así que no pasa nada. Así que sí, caballo B5. Este es un detalle muy, muy importante, ¿no? Yo esta partida la vi bastante chico, no sé si tendría 12 o menos, ¿no? Me acuerdo que me puso bastante contento contra este plan. Me acuerdo que esta partida la vi en una de esas revistas de quizás alguno tuvo acceso a la revista Jaque. Que Zenón Franco hacía... Te ponía test, ¿no? Te ponía usted juega y te ponía test. Y me acuerdo que esto era un usted juega, ¿no? Básicamente. Y bueno, por eso me acuerdo, ¿no? Ponía el test exactamente en este lugar. Y sí, estaba esta idea fuerte. Alfil D6, alfil por D6 y la clave es que con el negro, con esta pequeña jugada intermedia, logra llevar el caballo a la casilla ideal, que es D6. Y entonces, si se fijan, después de A4, A6, sorprendentemente esta posición ya es bastante más incómoda para el blanco. O sea, al menos de jugar en la práctica, ¿no? Bueno, el blanco jugando bien quizás esta posición la aguanta, ¿no? Pero, ¿por qué es que es más incómoda? Básicamente porque, bueno, ya hablamos de las ventajas del caballo en D6. Y si se fijan ahora, la jugada B5 ya es prácticamente imposible, ¿no? Con el peón en A6 en C6 y el caballo controlando, ¿no? Entonces lo que pasa de blanco es que básicamente no tiene ruptura. Porque E4 está prácticamente imposible de hacer, ¿no? Una frase que a mí me gusta que en ajedrez es que no ruptura, no plan. Que la decía un gran maestro sueco. El apellido es Agrest. Una frase que me gusta para quizás entender y evaluar este tipo de posiciones, ¿no? O sea, básicamente blanco acá no tiene un plan claro a su disposición. O sea, no tiene reacción. Y el negro puede empezar a mejorar sus piezas, ¿no? Y tiene la columna semiabierta E. Y... tiene que volver al centro. ¿A qué te referías, Paula? Loia dice poner el caballo en C5 y jugar a 5. Bueno, lo dices esto, eso te voy a empezar a atacar en el flanco rey, ¿no? O sea... Voy a poner la... Bueno, en la partida se va a ver un poco lo que va a pasar en ese sentido, ¿no? Pero no es tan trivial eso, ¿no? Yo te pongo una dama en E7, una torre en E7 y empiezo a jugarte H5 y empiezo a jugarte en el flanco rey, ¿no? Yo en la partida se va a ver un poco esa cuestión. Recomiendo esta estructura. Otra partida, que la voy a anotar acá. Que de hecho estaba entre cuál dar de las dos. Pero son casi gemelas en algún punto. Pero recomiendo después. Si puedo la dejo después para que la miren de complemento. Pero es casi gemela esta partida. Bobotsov Petrosian. Que de hecho estaba por dar esa. O sea, estuvo entre las dos ahí luchando para decir. Anderson Kasparov. No me suena. ¿Kasparov de negras?
¿Y qué línea fue? ¿Esta línea fue o...? Dale, dale, después me fijo, dale. Pero bueno, vamos a avanzar un poco, así ahora se van a ver un poco los peligros de la posición blanca, ¿no? Entonces, vino caballo E5, torre 8, torre 1, dama G5. O sea, lo que pasa es que el negro acá básicamente juega solo en esta posición, ¿no? O sea, tiene ahí potencial juego en el flanco rey y el blanco literalmente no tiene ningún plan, ¿no? Porque como le digo, jugar en el centro está muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poco. Hizo H3. Caparo le pone dudosa, pero la verdad que no entiendo mucho por qué, no les voy a mentir. Pone G3 mejor, pero es un misterio para mí, honestamente. De por qué G3 sería mejor que H3. Es algo que no logré deducir con mi nivel de ajedrez. Yo creo que el blanco es difícil de jugar, insisto con ese concepto, ¿no? Difícil de jugar la posición blanca acá, ¿no? Entonces, si avanzamos algunas movidas, rey G7, dama C2, torre 6. Fíjense que el blanco está básicamente paralizado. El negro está empezando a mejorar sus piezas. Hace un par de jugadas de control. Rey G7 para darle cualquier tema. Dobla las torres en la columna E. Y el caballo de E5 lo va a terminar echando con F6 cuando sea el momento. Y tiene una posición, como les digo, al menos más agradable de jugar, ¿no? ¿Ahí me escuchan bien? Bien. Entonces, es incómodo, ¿no? Hizo dama a P1. Bueno, aparte sigue ahí como pasando un poco. Es realmente difícil, como les digo, sugerir un plan. Podría ser el que dice Eloy. A un punto trató de bancar un poco así con el caballo en D3. Vamos a ver que hizo algo parecido en algún punto. Citando esa partida, entonces, quizás el caballo, curiosamente, la mejor casilla sería la casilla C3 para buscar B5. El tema es que está muy lejos, ¿no? Pero curiosamente, probablemente la mejor casilla del tablero sería C3 en esta posición para el caballo blanco, ¿no? El tema es que está lejísimo, ¿no? Porque el único plan real es B5. Dama 2 podés, Loy, pero bueno, te van a hacer H5, obviamente, ¿no? Y no te van a dejar que hagas dama G4, ¿no? Y es incómodo, ¿no? Porque voy a hacer F6, voy a sacar la dama, algún día voy a hacer G5. Como que el negro juega solo, como digo. Eso es un poco a lo que voy, básicamente, ¿no? No es bueno tener una posición que el rival esté como jugando solo. Es el único que tiene perspectivas de evolucionar en la posición, ¿no? Como les digo, probablemente quizás con una defensa perfecta blanco se podía defender, ¿no? Al menos las computadoras en general defienden posiciones así, ¿no? Pero bueno, no somos computadoras. Y en realidad es bastante incómodo en la partida jugar una posición así. Que el rival vemos que está mejorando las piezas, avanzando los peones del enroque para atacarnos y no podemos hacer básicamente nada, ¿no? Porque tocar este no podemos, ¿no? Nos van a hacer F6, el D3 es complicado, ¿no? F4 lo que tiene, Paula, es que por ejemplo si te hacen dama, no sé, E7 supongamos, estás ante serios problemas, porque ahora el punto E4 te quedó débil y la jugada F6 te va a causar muchos problemas también en la columna N y en el punto N3, ¿no? Mencionar cuando estás en F6 también, el caballo negro también después va a tener disponible la casilla C4, también puede tener disponible la casilla F5, ¿no? Entonces como que tampoco soluciona básicamente los problemas, ¿no? Entonces nada, es muy incómoda la posición y... Sí, ese segundo comentario es mejor, ¿no? Ahí ya está Portis, ¿no? Sí, más o menos, y está muy feo acá, como le digo, más contra Kasparov está muy feo, ¿no? De jugar esto. Y se fijan lo que va a pasar, el negro empieza a mejorar, ¿no? De a poco empieza a mejorar. Fíjense F6, G5, ¿no? Está perfectamente justificado mover los peones ahí porque el negro tiene mayoría de piezas en el flanco rey. Y está muy complicado. No, al parecer podía defender acá, ¿eh? O sea, como le digo, los módulos defienden, ¿no? Vamos a llegar al momento crítico que parece que podía defender, ¿no?
Que era bastante ridículo como podía defender, pero al parecer podía hacerlo, ¿no? Entonces si avanzamos un poco, fíjense el negro, ¿no? Cómo se toma todo el tiempo del mundo, ¿no? Dama G6, saca la torre, torre, H5. Bueno, podía haber hecho caballo C5 en varios de estos puntos, ¿no? Como decía Eloy más arriba. Antes debía hacerlo. Pero bueno, el negro ya está teniendo puntos de contacto. Puntos de contacto con G4 en muchas posiciones. Y nada, es el único que tiene planes, ¿no? Entonces, bueno, el porte siguió pasando. Siguió pasando. Y bueno, acá Kasparov hizo G4. La verdad, G4 acá que hace. Motivo muy fácil después de chequearlo un poco en la computadora, insisto con eso. Pero al parecer le daba al blanco algunas chances de defenderse, ¿no? Quizás podía esperar a hacer G4 y seguir maniobrando. Pero bueno, decidió al cogote, por decirlo de alguna manera, con G4. Y acá Portage comete el error decisivo en esta posición y ya va a quedar muy mal, ¿no? Pero al parecer acá todavía podía sostener, ¿no? O sea, lo que pasa con G4, que si bien es muy tentadora, tiene una pequeña contra que da la jugada caballo F4, claro. Pero caballo F4 acá es mala, de hecho es el error que cometió Portage. Y curiosamente es un error decisivo, ¿no? Sí, es que parece la jugada, ¿no? Porque provoca el cambio de damas, el caballo queda bien ubicado ahí, ¿no? Sí. No, pero es que era muy natural, ¿no? No, al parecer había que comer primero en G4, ¿no? Que parece medio un suicidio, ¿no? Pero al parecer esta posición Kasparov da que el negro está mucho mejor. Sí, bueno, esa es toda la variante que de hecho da Kasparov. O sea, caballo F4, ¿la habías visto toda? ¿La habías calculado ya, Leandro? ¿O la estabas viendo ahí anotada? Ah, ok, ok. No, entonces, claro, caballo F4, Kasparov cita rey H6. Quizás esta jugada le llama un poco la atención, rey H6, pero básicamente la idea es despejar la columna G para la torre. Y bueno, Kasparov analiza... dama E2 lo y pierde por dama por F4, ¿no? Ese es el detalle. Ahí no... Sí, falló, ¿no? Entonces, bueno, Kasparov cita en sus notas rey H2, torre G8, torre G1, perdón, torre H1 cita. Y torre 4. Y viene con mucha fuerza. Amenaza la jugada torre por F4 y el mate en G2. Y después de G3, caballo F5, el ataque es prácticamente decisivo. Esto básicamente es cierto, ¿no? Curiosamente, si la ponen con la computadora se defiende, ¿no? Increíblemente. Dice que después torre G1, torre 4, caballo H3, el blanco se defiende, ¿no? Pero bueno, en la partida hacer todo esto hay que ser muy valiente, ¿no? Dejarte comer, cambiar las damas, abrir la G, ¿no? Y parece recontra pasivo, pero bueno, al parecer esta es la mejor chance para el blanco, ¿no? Sí, sí, el caballo en este caso defendería bien, ¿no? Pero bueno, es muy difícil hacer esto, parece muy arriesgado, ¿no? Uno piensa más en cambiar damas que en abrir la columna G y que nos ataquen con el peón H, la torre. Y poner la torre en G1, parece muy pasivo, pero... Como le digo, al parecer esta continuación aguantaba todavía para el blanco, ¿no? Así de fea que se ve, ¿no? Pero bueno, Portage no encontró. Hizo la jugada natural caballo F4, que es la que decía ahí hoy, pero caballo F4 es un error prácticamente decisivo. Bueno, le voy a preguntar ahí cómo jugarían con negras acá. Kirill, creo que es la primera vez ahí que participas hoy. ¿E3 en qué momento? Porque nos está amenazando la dama, ¿eh?
Lo veo a Hernán también. ¿Estabas Hernán o entraste hace un rato? Estoy un poco colgado hoy. Sí, hay que tener cuidado con la dama, ¿no? Vos, Leandro, entonces la habías visto esta partida, ¿no? O sea, que estás viendo tus notas una vez. A ver, ¿alguno más quiere aportar? Uno que no haya... Quiero ver ahí a Fran, a Brian, pero no sé si están o se quedaron conectados acá y están jugando al Fortnite o algo así. Y falta el anónimo ahí también, ¿no? Y falta el anónimo. Sí, me podía fijar en Discord que están haciendo, pero no lo voy a hacer. Ah, Brian, todo bien. Claro, el cambio de damas y el caballo en E4. Sí, el caballo siempre puede volver al centro. E4, a C4 son buenas casillas, ¿no? Pero claro, ahí mencionaron la idea del G3, que mencionó primero Kirill y ahora la hice Eloy en otra versión. Que claro, ese es como el problema principal. Claro, uno pensaría en no cambiar damas y jugar dama G5, ¿no? Que dama G5 también mantendría la iniciativa. Pero el punto de que el cambio de damas tiene esa jugada G3. Y esa jugada G3 es la que literalmente define la partida. Que Portish probablemente subestimó. Pero hay un detalle táctico importante, a ver si lo podemos calcular, que es dama por C2, torre por C2, G3. ¿Cuál es la idea de Kasparov contra F por G3? No estoy moviendo, así que traten de verlo mentalmente ahí, ¿no? O sea, dama por C2, torre por C2, G3, F por G3. Hay una jugada ahí muy fuerte del negro. Sí, esa es la normal torre por E3, ¿no? O H por G3. No, pero hay una más fuerte. Ahí. Sí, torre por E3 y H por G3 también. Pero hay una como decisiva. Ahora vamos a poner la posición a ver si se entiende bien ahí. Tipo esta posición estoy diciendo. Nada más por torre por G3. FG3. Y claro, hay un ataque del caballo, ¿no? Acá Kasparov da caballo. No C4, sino F5, la misma idea. O sea, no es que las otras sean básicamente malas, pero el blanco podría comer el de G3 contra H por G3, ¿no? O sea, debe estar igual peor, ¿no? Tipo HG3, caballo H5. Pero ahora el blanco come este peón, ¿no? El negro come N3 y supongo que el negro debe estar un poco mejor acá. Por la columna abierta y mejor posición de piezas. Pero Kasparov va todavía más preciso, que su idea era jugar la bonita caballo F5, ¿no? Amenazando el doble en E3, ¿no? Ah, muy linda jugada. Y después come acá, ¿no? O sea... Ah, es cierto que tenés el blitz, Leandro, dale, suerte. Sí, no hay problema. Sé que, no sé quién más juega. ¿Juega alguno más de acá, sabes? ¿Alguno más juega ahí? Ah, vayan yendo. Disculpen que se hizo un poco largo, sí. El tema es que la verdad que... La verdad que ni idea, lo voy a preguntarle a Nahuel. No sé cómo es ese tema del torneo. Eh, se van todos a Blitz. Sí, Nahuel me dijo, pero bueno, se hizo un poquito largo y bueno. Así que bueno, después miran la partida los que se tuvieron que ir. Así que bueno, saludos, que anden bien, suelta en el torneo, ¿eh? Bien, entonces, los que quedan acá, después de caballo F5, eh, es terrible esa jugada, ¿no? Porque amenaza el doble en E3 y si por ejemplo defiende, no sé, vamos a hacer cualquier movida, ahora como en G3, y ahora básicamente la diferencia es que ahora el peón de G3 está defendido, lo cual el jaque y comer acá no es viable básicamente porque está defendido y el peón de 3 se cae básicamente, ¿no? Y acá ya eso se cae todo, ¿no?
No, esta posición ya está básicamente prácticamente perdido. Hizo torre D3. Y ahora hay varias jugadas, pero fíjense, esta jugada en particular me gusta. Hay varias movidas que puede hacer. Mejora la última pieza que no estaba participando, que era el rey. Lo mejora un poco, lo trae a G5. Porque blanco casi que no puede mover nada en esta posición. O sea, se mueve el peón de F. De paso sale esos caballos H5 jaque también y todo eso. Entonces si mueve el peón de F, el peón de 3 es muy débil. Si come en G3, le comen en G3 y el D3 sigue siendo muy débil. Mantiene la opción de caballo F5, de caballo C4. Y nada, se cae. Se cae toda la posición, ¿no? Fíjense qué fácil lo hizo, ¿no? Una posición muy que parecía muy inocente al principio, ¿no? Sí. Caballo ahí, ahora caballo C4. Y acá, bueno, es un desastre, ¿no? No puedo otra vez comer por el tema del doble, ¿no? Y bueno, pierde material. Entonces jugó torre C3, única para poner más defensa ahí. Pero ahora pierde un peón con otra jugada. A ver, ahora juega el negro y también gana un peón. No, pero G por F2, rey por F2, todavía defiendo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. A ver si alguno se anima ahí, los que quedan. Caballo de 6 podría ser. Sí, hay varias jugadas, pero no. Hay otra jugada que es caballo B2. Sorpresiva. ¿Del Discord decís? ¿Acabas de entrar? ¿O...? Bien, caballo B2. Y se cae el peón de A4, ¿no? Entonces, torre D2. Ahí si alguno le puede mandar el enlace de la clase. Supongo que el Discord me está diciendo. Igual ya estamos terminando, ¿eh? Así que torre D2. Se cayó el peón de A4. Y se cae todo, ¿no? Se cayó el de A4 y ahora vuelve para otra vez para el medio, ¿no? Y fíjense otra vez de nuevo, ¿no? Si F por G3 de nuevo el caballo a C4, ¿no? Hizo la vuelta al mundo, literalmente, ¿no? Y ahora se cae el D3 finalmente, ¿no? Y ahí está muy perdido, ¿no? ¿Me están escuchando bien lo último? Disculpe que aprendo más de lo normal, pero el Discord estuvo andando medio malo, ¿eh? Por eso. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto, listo. Entonces caballo C4 y se cae de nuevo este peón, ¿no? O sea, peón por, rey por. Y se cae este peón, ¿no? Y bueno. Queda muy mal la posición, ¿no? Sí, sí, el caballo lo volvió loco a Portage, ¿no? Pobre Portage, ¿no? Le hicieron todo. Ese caballo lo volvió loco, ¿no? Fue por todos lados, ¿no? Y bueno, ya está, hizo acá. Caballo de nuevo a C4, jaque, rey H5. ¿No? Fíjense, este rey muy importante defendiendo siempre la base. Entonces el blanco tiene peón de menos, el peón de 3 potencialmente débil. Bueno, todo mal tiene, ¿no? Tiene que encima seguir defendiendo. Torre de 3. Y ahora pasa el plan ganador. Y el plan ganador es en el flanco dama, ¿no? Ahora que creó un peón de más ahí. Este no es el único plan ganador, pero es muy efectivo. Vamos a ver cómo termina de rematar acá. Pero juega buena jugada 5 para crear un peón pasado. Y ahora le puede peón por trae la torre a 8. No le interesa comer con el caballo de C4 porque el peón está condenado. Y este caballo es buenísimo en C4, ¿no? Y ahora el negro también consigue un acceso en el flanco dama, ¿no?
Porque además la torre no podía defender a ese peón de A5, ¿no? Y consigue una columna también para poder atacar, ¿no? Ese es muy buen plan de A5 y torre 8. Claro, no tiene torre A3, no tiene nada, básicamente, ¿no? Su torre D1, cayó el peón, torre 1. Y ahora B5. Y finalmente el negro pudo mover ese peón de B, ¿no? Torre 2, jaque. Y bueno, empieza a ir para el flanco dama, ¿no? O sea, tiene bastante lógica. Pasa al juego un poco al lugar donde tiene el peón de más, ¿no? F por... Y bueno, acá ya se... Y esto ya se empieza a caer todo, ¿no? H por G. Y la torre negra entró a la octava fila y lo está agarrando ahora con torre A2. Si el caballo mueve lo pueden agarrar con torre G1. La torre blanca está inmovilizada en B3. No tiene columna, no tiene casi casilla ni para moverse, ¿no? Sí, a casa a llorar, ¿no? Ese es un buen análisis, ¿no? Vino acá. Vamos a ver cómo terminó esto ahí. Jaque, rey D1. Bueno, no puede ir a F3 porque se cuelga un doble. Rey D1, torre D2. Torre 2. Y se cayó otro más. Y bueno, ya. Cayó todo. Y bueno, acá ya está, ¿no? Y ahora también le van a atacar el de G2. Y bueno, acá ya. Se cayeron todos. Y finalmente Portish con 3 peones de menos en abandono. Porque bueno, contra rey F4, sencillamente caballo E7. Y bueno, básicamente los peones van a empezar a avanzar, ¿no? Bueno, y a este nivel esta posición ya no tiene ningún sentido seguir jugándola, ¿no? Así bueno, espero que les haya gustado. Una muy linda partida. Fíjense qué interesante, que una posición muy inocente que parecía en la jugada, cerca de la jugada, la posición crítica, ¿no? Es la parte esta de que el blanco no come en C7 y juega en dama por C3 y viene al fil de 6. Y cómo estratégicamente quedó muy mal a largo plazo, en una posición que se quedó sin plan. Entonces, muy importante como lección esto de tener mucho cuidado a esto, quedarnos sin ruptura, ¿no? Porque el problema principal del deporte es que se quedó sin plan. No pudo romper con B5, nunca pudo romper con E4. Y se quedó sin ruptura de peón y sus piezas no podían hacer nada más que maniobrar en esas filas. Y eso que el negro lentamente... después si uno ve cómo va avanzando la partida, el negro básicamente como que jugó solo en algún punto, ¿no? Que solo fue mejorando su posición ahí en el flanco rey, ¿no? Y bueno, momento importante esta transformación de la ventaja, ¿no? Que es el momento quizás más interesante. Cuando blanco hace caballo F4, el tema de que pensaba que el negro iba a jugar para dar mate, no. Pero pasó al final y terminó atacando la debilidad en E3, ¿no? Así que bueno, por hoy estamos bien. Así que será hasta el viernes que viene. Así que ese torneo, pregúntenle a Nahuel. No, la verdad que yo ni sabía bien del torneo, así que pregúntenle a Nahuel si puede jugar, no sé bien cómo es, que algunos entraron ahí. ¿Se puede ver sobre el torneo? ¿No sabes si se puede ver ahora? Ver seguro sí. ¿Sabes cómo seguir jugadores en Lichess? No. Bueno, ahora te muestro. Bueno, dejo de grabar, así ya no, y ahora nos despedimos ahí por Discord.